Hola, hoy estamos en Coco y el Alacrán, ubicado a un costado del Museo Amparo. Es fantástico y nos enamora. Y hoy estaremos presentando un programa súper chido que tiene que ver con Marvel, específicamente Avengers Infinity War. ¿Qué onda, banda? Hoy estamos en Coco y el Alacrán, un cafecito precioso como pueden ver, y hoy estaremos hablando de ética maquiavélica. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, forzosamente has escuchado en algún momento, yo estoy seguro de ello, la frase el fin justifica los medios. Y seguramente es tu cuate todo meco que constantemente no entiende por qué la dice, pero la dice. El fin justifica los medios, vamos por unas chelas. El fin justifica los medios, vamos por un pulque. El fin justifica los medios, no entregamos la tarea. El fin justifica... Y cosas por el estilo. Sin embargo, Maquiavelo no necesariamente dijo esta frase. Y lo que Maquiavelo pensaba no era exactamente la obtención del poder, más bien la manutención del poder. Lo que él se preguntaba era, ¿qué pasa después de que ya ganaste la guerra? Y después de ganar la guerra, lo más importante es eso, mantener el poder. Y inamoviblemente se inspira en César Borgia para escribir esta cosa llamada El Príncipe de Maquiavelo. ¿Qué significa este libro? Pues el conjunto de estrategias, de técnicas, el uso del Estado para que el príncipe lograra la manutención del poder a través del uso de la fuerza legítima, a través de procesos sociales, a través de un conjunto de seducciones y encantos que lograba llevar a cabo en ese tipo de procesos. Y por otro lado, si estás pensando, si te recuerda la Italia florentina con Juego de Tronos, Desembarco del Rey, y es que efectivamente gran parte de Juego de Tronos tiene este tipo de cosas, como muerte, sexo, bodas rojas, Eddard Stark. Inamoviblemente, Maquiavelo empezó a darse cuenta que sí, el uso de la fuerza era necesario, pero no solamente el uso de la fuerza, ¿contra quién ibas a utilizar esa fuerza? Y para ello empieza a ser una gran distinción. Cuando tú puedes reconocer entre amigos y enemigos, ese ya es un ámbito de la política. Y sí, hay diferentes tipos de política, como política religiosa, política económica, pero en tanto tú puedas darte cuenta de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, en otras palabras, quiénes son tus cuates y quiénes no son tus cuates, en quién puedes sentirte respaldado, si tu barrio te respalda. Mi barrio me respalda. ¿Y contra qué barrio vas a ir a pelear? Todo eso ya es ámbito de la política. Por otro lado, si tú piensas en la idea del fin justifica los medios, pues lo más importante es que el Estado subsista, el Estado a pesar del pueblo y a pesar inclusive del príncipe. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera el poder no tiene sentido si no hay nadie vivo para que le dé sentido a ese poder. Por ende, Maquiavelo en este sentido daba fuerza, ímpetu a las maneras del gobierno. Todo esto sienta las bases para que muchos años después, en el 1800, empiecen a constituirse estas cosas llamadas contrato social, que tú y yo las conocemos como Constitución, Constitución de los Estados Unidos mexicanos y cosas por el estilo. Pero si pensamos en ejemplos de esto, pues uno de los representantes particularmente buena onda que pienso como maquiavélico es Tyrion Lannister, porque Tyrion tenía la capacidad de raciocinio, tenía la capacidad de encanto, tenía la capacidad de darse cuenta cómo manejar a la gente, cómo luchar con la gente, cómo mover a la gente y cómo hacer cosas para que la gente pudiera construirse o no construirse. Sin embargo, también hay otros que son súper maquiavélicos. Meñique y Varys son la representación perfecta de tratar de mover al Estado desde atrás, en las tinieblas, en la oscuridad, de tal manera que esto se vuelve un juego de ajedrez. De tal suerte que esto es ello, jugar, pensar, mover piezas. Todo tiene causas efectivas y causas afectivas también, porque gran parte de este movimiento y estas seducciones tiene que ver, sí, con el uso del poder, pero también con el uso de la seducción. Pero bueno, banda, estamos en Coco y el Alacrán. Vengan, pásensela chido y nos vemos por acá. La historia de Coco y el Alacrán es muy sencilla, es un café que surge porque mi esposa y yo, Elizabeth Sánchez, queríamos poner un lugar en el centro que fuera un lugar que a nosotros nos gustaría ir. Entonces decidimos pues, hacer nuestro propio lugar. Entonces así fue como armamos Coco y el Alacrán Café con la ayuda de su mamá. Y ya lo armamos y ya llevamos 2 años y medio. La pandemia nosotros nos la pasamos mal por una parte porque sí, las ventas cayeron un montón, o sea, como yo creo que un 90%, pero bien,
porque empezamos a hacer comunidad con la gente que nos rodeaba, o sea, los vecinos y oficinas cercanas y hasta con nuestro propio rentero, que fue muy buena onda. Entonces nos gusta concentrarnos más en lo positivo y fue que pues afianzamos mucho las relaciones que teníamos dentro de las cuadras, ¿no? Que están a la redonda. Los productos especiales pues bueno, toda la carta es especial, pero los productos que más nos identifican es el café, que trabajamos con un productor de la Sierra Negra, con un café muy, muy, muy bueno. La segunda sería el sándwich del coco, que ese es de la cocina. La verdad es algo que no se ve no es que sea wow, increíble, pero sí está muy, muy rico. Y por último, serían los frescos o las bebidas que hacemos con frutas. Uno de los puntos más importantes de la selección natural, de la teoría de Darwin, que ya también hemos analizado acá en este programa, es que nunca es suficiente el alimento. Es decir, no importa cuántas especies existan, no importa cuántos individuos nazcan, a final de cuentas siempre va a ser mucho mayor la cantidad de individuos que la cantidad de comida. Es decir, va a haber una guerra permanente inherente a las mismas especies, incluso entre ellas mismas. ¿Todo por qué? Por el alimento. Ese es uno de los principios de la selección natural. Sin embargo, no es algo que esté infundado, es decir, no es algo que parta de una idea completamente nueva de Darwin, sino que el mismo Darwin se basa en la teoría malthusiana. Malthus propuso al final del siglo XVIII esta teoría que decía que, según él y sus predicciones, que la humanidad no iba a durar más del 1880, es decir, que ni siquiera íbamos a llegar al siglo XX, que en el siglo XIX nos íbamos a extinguir. Un punto bastante fatalista si lo queremos ver de ese estilo, pero pues bueno, tenía muchas cuestiones ahí que no había considerado. Por ejemplo, el avance de la ciencia. Es decir, que cuando nosotros metemos ya como tal a la ciencia y a la tecnología, comienza a haber un desarrollo inherente y una extensión de la vida misma. Entonces podemos tener o ampliar tanto la longevidad de una persona, como también pues los recursos naturales. Podemos tener un poco más de tecnología a la hora de producir alimentos. Pero bueno, ¿por qué es tan importante esto de los alimentos? Seguramente todo el mundo hemos visto en alguna ocasión alguna película, alguna serie, ¿no? The Walking Dead, cuestiones como muy distópicas, el hecho que ya se acabó el mundo y que realmente pues todos están peleando pues prácticamente por alimentarse, ¿no? Pues este es un punto que decía Malthus y es lo que sustenta Darwin y finalmente lo que sustenta Thanos, de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que el alimento nunca es suficiente. Si bien el crecimiento de las poblaciones se va dando de forma logarítmica, es decir, que va aumentando descomunalmente, la producción de alimentos lo hace de forma aritméticamente, es decir, tenemos un crecimiento exponencial gigantesco en cuanto hablamos de poblaciones, de individuos, pero no así el alimento. Pese a toda la tecnología que existe hoy, la ingeniería de los alimentos, cuestiones como de ciencia pura, pues bueno, sigue creciendo de manera muy desproporcional con respecto a las poblaciones, y esto se vuelve un problema. Pero bueno, no es la única arista que vamos a analizar el día de hoy aquí en Crónicas Terrestres. Y bueno, ya tuvieron como siempre un adelanto sobre de qué va a versar un poquito este programa, que es prácticamente un análisis desde la ética y también un poquito de física, ciencia, ya saben, todo este tipo de cosas que acompañan normalmente a todo lo que estamos hablando de ciencia ficción. Pues bueno, en este caso me gustaría comenzar por hacer como un poquito de énfasis en la importancia de esta película, ¿no? Realmente es a nivel del universo de Marvel, es uno de los grandes logros que ha tenido el MCU. ¿Por qué? Porque obviamente había venido trabajando durante pues 10 años, ¿no? En películas por solitario, que después parece que iban como armando algo, y la verdad de estos asomos que tenían de Thanos, ¿no? Desde el primer Thanos, que terminó siendo alguien más del actor, ¿no? De Broly. Entonces, pues bueno, todos estos cambios te viene sugiriendo como esta cosa grande que viene pues, a reventarnos, ¿no? Y pues finalmente llegamos a Avengers Infinity War. Sí, y es una de las películas que, vaya, para los fans, los que previo a todo el mundo cinematográfico ha vivido, previo a eso, los cómics, cuando tú, pues, todo morrillo, ¿no? Veías tus cómics súper locos, súper rudos, súper fantásticos, y decías, ¿cómo me gustaría? Me acuerdo de una película súper vieja, súper chafa de Capitán América, ¿no? Con un casco de motociclista, el cuate. Yo no sé por qué lo vi en Canal 5. Canal 5, si nos estás oyendo, gracias, por favor. Y era horrible, ¿no? Y todo esto que pasaba, pareciera que siempre en las primeras eras de los cómics, en las primeras eras de los héroes, si el principio, eras bueno porque eras bueno. O sea, eras naturalmente bueno. Todo lo hacías por el bien,
te sacrificabas por los amigos. Rousseau estaba de acuerdo con eso. Efectivamente, porque era la idea del buen salvaje. Lo que te echa a perder es esta cosa horrible de la sociedad, ¿no? Pero pareciera que los héroes eran solamente buenos, buenos, buenos. Y los malos, sin razones, nacían malos, 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 malos. Pero una de las cosas más interesantes de lo que pasa desde los 80s con los cómics específicamente, tanto con Marvel como con DC, es como esta reinvención ética, ¿no? Con los héroes. Porque ya no es solamente el bueno, bueno, bueno sin conflictos éticos y el malo, malo, malo sin conflictos éticos. Empieza a haber una mezcla muy interesante y tengo dos hipótesis. Por una parte, una que me salta es la idea de Spinoza, con la ética de Spinoza, esta idea de la felicidad a través del conocimiento, y la otra, que sí me da un poco de tristeza, pero se me hace muy eficiente, la idea de Maquiavelo. El fin justifica los medios, que es una frase que no dice Maquiavelo, pero sí sintetiza mucho la idea de su ética, ¿no? Al final de cuentas, esta idea de utilitarismo, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, de hecho, y una de las cosas que a mí me parece muy importante es que a través de estas películas añejísimas, además, y muy, muy, muy malas, ¿no? El gran logro de MCU, creo yo, que consistió en darle un poco más de matices humanos a sus personajes. De hecho, el gran logro de los personajes, esos más entrañables, ¿no? Por ejemplo, Thanos, que va a ser el centro de atención de este programa, pues bueno, es tan entrañable, tan rico, porque es un personaje que tiene un montón de capas. ¡Capas! ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Y pues bueno, todo esto termina por amasar un personaje muy bien construido, que no es malo por ser malo únicamente, que tiene muchas intenciones y sus intenciones son justificables a nivel científico. Y aquí es donde me quiero atorar un poquito. Por ejemplo, en esta parte de muchos se cuestionan, ¿no? A él, así que, oye, pues ya, o sea, ¿por qué necesitabas a fuerza primero las 5 gemas, ¿no? Las 6 gemas, perdón. Entonces, ¿por qué esta búsqueda de las gemas? Bueno, ¿y cómo funciona? Tampoco no es algo que se deje como muy en claro cómo se funciona explique. esto, Ajá, ¿no? ajá. De hecho, unos decían, o sea, pues, ¿por qué Tony se lo puso y Tron, o sea, ¿cómo funciona? Pues muchos argumentan que pues al tener la gema de la mente, pues está conectada a tus deseos, y es por eso que puedes, pues simplemente con un chasquido tener como este tipo de efectos, ¿no? Pero algo interesante, y aquí hay un poquito de física también, o tal vez un poquito forzada si lo queremos buscar así, pero hay física también en las gemas, ¿no? Porque si tenemos la gema de la realidad, la gema del espacio, la gema del tiempo, pero las tres son una misma, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Einstein constituye un entramado del espacio-tiempo como un tejido, como un todo, y eso conforma la realidad. Además tenemos la gema de la mente, que está unida a la gema del alma desde el punto de vista científico. Si nos vamos a cuestiones ya muy como de la glándula pineal y la conciencia, estas cosas que también ya platicamos en el programa anterior, ¿no? En que Black Mirror. Ajá, sí. Ya dijimos que no hay como esta ciencia que explique qué es la conciencia, ¿no? Pero está atado a la mente, ciertamente. Y también si nos vamos ahí a un punto de vista más pues clásico, ¿no? Aristotélico, pues somos animales, ánima, alma, ¿no? Que tenemos que estar atados con uno mismo, ¿no? Y después viene la gema del poder. Y finalmente, pues bueno, ahí ya viene la gema del infinito, donde todo se desbarata, ¿no? Sí, y esta idea, a mí una de las cosas que me permite, no sé, que me enamora, ¿no? Que me salta a la vista constantemente, es la posibilidad de un Thanos reflexivo. No un Thanos que cuenta su plan malvado y ríe. No, para nada. Es un Thanos que tiene esta capacidad de reflexionar. De hecho, es un Thanos que nos lo van dando por pedacitos, ya sé, ¿no? eso es buenísimo. Cuentitos pequeñitos que tú, cuando terminaba la película, tú te esperabas para ver qué pasaba. O sea, el pedacito de un minuto, menos, yo creo. Y entonces es una pequeña historia. Obviamente, para los que leímos el cómic, Thanos es un personaje completo y redondo. Sin embargo, en el cine, este personaje parece que inclusive sufre. O sea, parece que inclusive es como que se sacrifica a él. Nadie más lo va a hacer. Nadie más tiene el valor. Nadie más tiene las ganas. Nadie más tiene el poder. Y no habla del poder solamente de las gemas, por eso las anda buscando, sino el poder ético de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de salvar el universo. Porque aquí va la otra. Lo que hizo Thanos es tratar de salvar el universo, porque los recursos se van a acabar. Y si tú lo piensas, es más o menos lo que decía Tywin Lannister en Juego de Tronos. Y si lo pensamos, uno de los puntos de encuentro entre ambos y la Italia de Florentina es que no importa cuántos tengamos que destruir, no importa cuánto tengamos que sacrificar, más que destruir, sacrificar. Lo que importa
es sobrevivir. Porque es un punto muy, muy importante en Thanos, la supervivencia de todas las especies. Por eso está dispuesto a sacrificar a su hija adoptiva, que al final del día la ama, y la ama con ganas. Sin embargo, hay algo más grande que ella y que él mismo, y él lo entiende, él lo sabe. Por eso, híjole, es tan... revienta profundamente tanto a Capitán América como a Thor, los derrota, y no los derrota físicamente, obviamente sí les da sus fregadazos, ¿no? Pero el problema no es ese, la derrota es moral. Yo creo que ataca directamente a los ideales, ¿no? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, y lo mencionas muy bien, esta parte de la ética pues utilitarista que manifiesta Thanos todo el tiempo, ¿no? Y al principio me encanta porque en estos clips, en estas escenas postcréditos se veía como un Thanos malo, ¿no? O sea, muy caricaturizado, muy a decir, pero de repente empieza ya la película rollo, y realmente la película es la película de Thanos, ¿no? Y por ahí hay cameos de los Avengers y está chido, ¿no? Pero realmente toda la película es de Thanos y es un gran gesto porque desarrolla muy bien el personaje, porque finalmente toda la decisión cae en él, y esta ética, este conflicto, este dilema ético en el cual él pues no puede decidir pues otra cosa que no sea lo que sus principios, sus valores creen, ¿no? Y ahí por ejemplo tenemos el caso de los héroes, ¿no? Con esta pues sí, este principio ético muy a la kantiana, ¿no? Que pues es así, soy bueno y por lo tanto tengo que hacer cosas buenas, ¿no? Y es una parte de ver, ¿no? Es algo deontológico que necesito cumplir, porque aquí el héroe soy yo. Entonces cuando yo no lo puedo hacer, se viene abajo toda su ideología, ¿no? Lo interesante son las dudas morales y éticas que va teniendo todos los héroes y los villanos. Del mismo modo, me recuerda a otro personaje poderoso de Marvel, que es Magneto. Magneto podemos juzgarlo como el malo. Qué triste, qué desgracia por los X-Men de cine, ¿no? Pobre Magneto, muy bueno el personaje, pero no representa el sufrimiento político, porque ese es el problema de Magneto. De los X-Men. De los X-Men en general, ¿no? Porque lo que trabajan es racismo, lo que trabajan es geopolítica, fascismo inclusive, y Magneto constantemente está hablando de más o menos lo mismo. Es la discusión con Javier. No, nos van a matar, nos van a destruir. O los matamos primero o nos destruyen. Y mi raza es importante, ellos no entienden. De hecho, a ese punto, y qué bueno que lo mencionas porque es una de las cosas que a mí más me encanta, por ejemplo, de los X-Men, ¿no? Ya algún día tendremos un programa que tratemos mucho más específico el desarrollo de los X-Men, que es maravilloso desde el punto de vista genético, biológico, obviamente desde el punto de vista darwiniano, y aquí tienen razón completamente. Magneto era el único mutante que tenía bien claro que él era completamente la evolución, ¿no? Ellos, todos los mutantes, si bien la mutación es la madre de la evolución, ya lo dijo Darwin en su cuarto postulado de la selección natural, pues bien, aquí Magneto entiende perfectamente el punto, ¿no? Y él dice, es que nosotros somos la raza superior, o sea, genéticamente somos mejores, entonces los que deben de extinguirse son ellos. Y algo por el estilo maneja Thanos, y eso es algo que a mí me parece increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque explica muy bien la parte malthusiana, ¿no? Que fue uno de los pilares angulares de la teoría de la selección natural de Darwin, en el cual nos dice, no importa lo que hagas, ¿no? Y eso fue algo de lo que criticó mucho la gente, ¿no? Decía, oye, pues ¿por qué si tienes las gemas del infinito, por qué no duplicas los recursos? Ajá, no. Eso no funciona así, ¿no? No funciona así porque justo en lo que se ampara en esa decisión Thanos es en el hecho de decir, no importa si tenemos el doble de recursos, si tenemos el doble de recursos, el universo va a seguir reproduciéndose y se va a confiar, y entonces van a terminar por extinguir esos recursos. Entonces la solución es reducir, y esto lo decía Malthus. Malthus decía que es la muerte, las enfermedades, las guerras son necesarias. Son necesarias porque la muerte equilibra este punto, ¿no? Incluso él hizo algunas predicciones bastante pues, mal atinadas, pero él más o menos calcula que nuestro planeta no va a resistir o no podría resistir a nivel equilibrio ecológico más de 9,000 millones de personas. Y estamos ya cerquitita de ese punto. Y entonces, detrás, regresamos al problema. La política no necesariamente es de estos cuates de trajecito que hablan y dan discursillos. No, la política está íntimamente ligada con la ética. Contigo, conmigo, con nosotros. Y los cómics, los héroes,
estos universos interesantes han logrado tener detrás todas estas críticas de carácter político que tienen que ver con crisis de racismo, las crisis de migración. Uno recuerda, no sé, a Genosha de los X-Men, que es la ciudad como paraíso de los mutantes, porque aquí los están destruyendo, ¿no? Y entonces si tú empiezas a hacer estas relaciones con los, no sé, los migrantes, Guatemala, la banda que viene de otros países, los genocidios en África, ¿no? Esta necesidad de moverse para buscar una ciudad que te dé seguridad, pues eso es sumamente similar, ¿no? Es cercano a lo que te quieren decir, obviamente con trajes y con mallas, ¿no? Y con superpoderes. Pero creo que ahí hay una representación súper interesante de estos conflictos que tiene que ver con los cómics, con la ética. Y es que no podemos cerrarlo solamente a ética de Spinoza, ética maquiavélica, también ética kantiana, que es mucho esto de Spider-Man, y otros problemas éticos, ¿no? Porque al final de cuentas, al ser seres humanos, pues seguimos avanzando y nos estamos metiendo, pues luego con el avance tecnológico, con los avances médicos, pues en broncas superéticas, ¿no? O sea, en broncas de esto de poder regresar a la gente de la muerte. Sí, y fíjate, ahorita que mencionas este rollo de los problemas éticos, a veces, y me gusta mucho la película de Infinity War porque sí se presta mucho a discusiones. O sea, realmente a veces podemos pensar que, o podemos discutir, ¿no? O sea, de hecho hay gente que pues hasta se ha peleado por saber si Thanos tuvo un conflicto. Realmente desde mi perspectiva, no. Porque Thanos sabía muy bien lo que quería, ¿no? Él no tenía ningún problema en exterminar, incluso hasta a su propia hija, sacrificarla con tal de obtener la gema del alma, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, él sabía perfectamente que él debía hacer este bien mayor, que si no era él, nadie más iba a poder, ¿no? Exacto. Y de hecho, incluso ni siquiera busca poder, ni siquiera busca que lo alaben, que lo veneren, ¿no? Porque después de eso, pues se va ahí a hacer al exilio, ¿no? Exactamente, a su planetita, ¿no? A cultivar cebollas y todo eso. O sea, él no busca poder y no tiene conflictos. Yo creo que también, y algo de ahorita que estamos hablando de la ética, un dilema ético auténtico que yo puedo ver mucho en Endgame es justo con Tony Stark, ¿no? Creo que para mí ese es el dilema ético así como más representativo, ¿no? En esta saga. ¿Por qué? Porque pues bueno, tenemos a Tony ya después de 5 años de que había pasado todos los eventos de Infinity War. Y pues ella tiene una vida, ¿no? Ya tiene una hija, ya se ha casado con Pepper, ¿no? Ya está, ya vive en una cabañita toda bonita. O sea, ya tiene una vida, pues bien, ¿no? Una vida normal. Y de repente, pues, llegan todos sus amigotes borrachos, ¿no? Diciéndote, oye, ¿qué crees? Necesitamos que nos hagas paro porque, pues, queremos regresar al pasado, ¿no? Él sabía en ese momento que si él tomaba esa decisión, podía perder lo que tenía. Pero, y es aquí donde viene la parte ética, ¿no? Y entonces se humaniza tanto Tony Stark que pues por eso es el cierre de ese personaje, ¿no? Porque después de que comenzar como el egocéntrico aquí, como todo super playboy, termina ya teniendo dilemas éticos muy reales, ¿no? De decir, o me voy con estos monos en mallas, ¿no? Y trajes de colores y rejitos de oro a salvar el universo y regresar la mitad de la población del universo, o me quedo con mi familia. Ya tengo lo que quiero. Soy feliz. Tengo una casita, tengo una esposa, tengo una hija. ¿Qué más quiero? Entonces, ese es un dilema bien interesante, ¿no? La ética siempre está presente en la ciencia. No hay un desarrollo efectivo de la ciencia sin esta parte ética, ¿no? Incluso ya a nivel de tecnología, a nivel de pues, no sé, química, física, cualquier ciencia que me digas está presente la ética. Por eso es muy importante tener en cuenta estas reflexiones. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Recuerden, hoy estamos en el Coco y el Alacrán y hacemos un poquito aquí de ventas. Esto que estamos tomando es un mango fresco, está súper rico. Tienen que venir a probar. Café frío, ya me lo acabé. Y pues bueno, no se olviden de darnos compartir, darle me gusta, seguirnos en redes sociales. Estamos aquí como Crónicas Terrestres y recuerden, este es un programa de divulgación por y para ustedes. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y todas las malditas redes que conozcas. Ya comentar, di que estamos bien guapos, ¿no? O que estamos bien feos también. Aguantamos vara. Y bueno, muchas gracias, pasen muy buena tarde. Bye.